nuestra orientación es al nuevo paradigma que existe, que es mitigar los estrés bióticos para que los cultivos puedan dar rendimientos de buena producción y buena calidad. ¿Ya? CEPA es una empresa con 15 años en el mercado y representamos empresas norteamericanas y alemanas. Nuestros productos tienen más de 20 años en el mercado internacional y en Chile desde el año 2010 están siendo aplicados en todo tipo de cultivos, frutales, hortalizas, pastos y cereales. ¿Ya? Nuestra misión es restituir la fertilidad de la tierra y mejorar la calidad de vida donde quiera, entregando innovaciones orgánicas, económicas, productos naturales y nuevas tecnologías. Todos nuestros productos tienen registro EcoCert vigente hasta diciembre del 2024. ¿Ya? Para contextualizar nuestra propuesta, los invito a ver un video que nos va a llevar a entender cuál es el propósito del sistema antiestrés de CEPA. Los expertos estiman que el cambio climático va a durar alrededor de 100 años más, y luego el planeta llegará a un nuevo equilibrio. Primero porque el petróleo se va a acabar, el carbón probablemente se dejará de usar, y segundo porque la Tierra tiene sus propios mecanismos de autorregulación, que hacen que se empiece a establecer nuevos equilibrios en el planeta que van a frenar el calentamiento global. Estos mecanismos se activarían cuando la temperatura global supere los 3 o 4 grados. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones en forma natural, pero en ciclos muchos más lentos, de miles de años. Los estudios han demostrado que al día de hoy el planeta se ha calentado 1 grado desde finales de los años 50. ¿Pero cómo impacta este cambio en los cultivos y árboles frutales? Si tenemos una atmósfera más caliente, significa que, como todo fluido, a mayor temperatura, ésta se torna más inestable, y por lo tanto se espera que la atmósfera se comporte en forma más errática con eventos más extremos. El clima será menos predecible. A nivel mundial, el contenido de vapor de agua o humedad ha subido entre 3 al 5%. Este efecto se produce como consecuencia del aumento de la temperatura que hace que el agua se evapore más rápido desde los océanos. Veamos cuáles son los 7 principales impactos en la agricultura. Primero se van a acentuar los problemas de plagas y enfermedades debido al aumento de las temperaturas y de la humedad. Los insectos y hongos acortarán su ciclo de vida y aumentarán su población. Segundo, habrá un aumento del viento. Hay numerosos estudios que demuestran que 1 grado más en la atmósfera aumenta la frecuencia e intensidad del viento. Habrá mayor escasez hídrica. Un aumento de la temperatura en 1 grado produce un aumento del 8% de las tasas transpiratorias. Cuarto, los árboles de hoja caduca tendrán mayor déficit en horas de frío. El frío existente en invierno disminuirá más y será de menor calidad. El otoño largo retardado, donde el verano se extiende, no les permite a los árboles entrar adecuadamente en reposo. El quinto impacto es un adelanto en la cosecha. El aumento de la temperatura significa que todo se acelera en la planta y 1 grado más significan 3 semanas de adelanto en la madurez y entre el 10 a 20% de caída en el rendimiento. Frutos más blandos con peor post cosecha. Sexto, mayor frecuencia de heladas. Mientras el planeta se calienta, las ondas polares aumentan. Al calentarse el planeta en la zona tropical, sube con más fuerza el aire y eso succiona masas de aire desde los polos, aumentando la probabilidad de heladas. El último impacto es el aumento de estrés térmico. Con temperaturas sobre 33 o 35 grados,
La biomasa se oxida en algunas especies generando estrés térmico. También aumenta la frecuencia de golpes de sol al existir mayor probabilidad de altas temperaturas con altas radiaciones generando deterioro en la fruta. Ante este escenario de aumento en los riesgos de la producción agrícola, se hace necesario mejorar la gestión productiva, avanzando hacia una gestión más eficiente y tecnificada para mantener la competitividad. Así podremos comenzar a entender cómo están afectando estas variables del clima en el desarrollo de cada huerto y saber qué tecnología aplicar para mitigar los problemas. La agricultura enfrenta un cambio en el contexto mundial y es indispensable que nos pongamos a trabajar en un plan de adaptación. América del Sur, comparativamente, es el continente menos amenazado por el cambio climático, lo cual es una gran oportunidad de lograr una ventaja competitiva, porque estamos en el mejor lugar del planeta para enfrentar estos cambios. Contextualizando nuestra propuesta, hasta hoy los productores tenían estructurados sus programas de nutrición, fitosanitarios, agregado riego y poda eran las tareas que debían realizar. Hoy día, ante este cambio climático, se hace necesario agregar un programa contra el estrés. CEPA lleva 10 años dando a conocer una serie de productos que cuando se aplican como sistema, se producen sinergias que logran que los cultivos no sufran tanto con los estrés abióticos, temperatura, sequía, salinidad, etc. Nuestro programa contempla aplicaciones a los dos ámbitos, tanto al ámbito suelo-riego como a la parte foliar. La base de nuestra propuesta es el ácido monosilícico, o como muchos llaman, silicio. Pero debemos ser más cuidadosos en este término y el silicio en la forma en que las plantas lo pueden absorber y utilizar sus beneficios es como ácido monosilícico. Eso acompañado de carbonato de calcio, bioestimulantes, productos que tienen consorcios de bacterias y micorrizas y extractos húmicos. La piedra angular de nuestra propuesta es el ácido monosilícico, Sumsil, que es formulado por una empresa norteamericana, Terratec, y fue desarrollado por Vladimir Matichenko, un científico ruso que pertenece a la Academia de Ciencias de Rusia y a la Academia de Ciencias de China. Dos gigantes que tienen que pensar que hay que alimentar una población de varios millones de personas. No pueden ir pensando qué voy a hacer mañana. Ellos están pensando qué vamos a hacer en 30, 20, 40 años más. La formulación de Sumsil es ácido monosilícico al 26%. ¿Por qué es importante tener claro bajo qué forma los cultivos pueden usar el silicio o el ácido monosilícico? El silicio existe en fase sólida, donde está la caolinita, la arena, las micas, el silicio amorfo, pero en su fase sólida no tiene ningún efecto en los cultivos. Tenemos que referirnos al silicio en forma líquida, donde encontramos el ácido polisilícico y el ácido monosilícico. Esta es una pirámide que nos orienta a la biodisponibilidad del silicio de acuerdo a su origen, ¿ya? Están las plantas originales, como la cola de caballo, el bambú, la yuca, los cereales tienen bastante silicio, el arroz también, pero no es apto para agriculturas a gran escala. Después están los silicatos de calcio y tierras minerales, como las tierras diatomeas, que también son ricas en silicio. Luego está el silicato de potasio, silicato de sodio, después el ácido silícico y en la punta de la pirámide es el ácido monosilícico. Cuando queramos usar este elemento, la información que necesitamos tener a mano es la concentración de ácido monosilícico contenido en él.
Cuando aplicamos silicatos, este necesita de tiempo y reacciones químicas que lo vayan transformando en ácido polisilícico y luego en ácido monosilícico. Por eso es que no se tienen los resultados que se esperan cuando se habla de las bondades del silicio. El que funciona como, valga ser repetitivo, es el ácido monosilícico. ¿Cuáles son los efectos en el suelo? Por su pH, estimula el crecimiento radicular entre un 50 y un 200%. Además, le crea un callo de silicio en la punta de la raíz que le permite penetrar mejor por el suelo. Estimula la actividad de la rizósfera. Engrosa paredes celulares. Este engrosa paredes celulares le da una mejor capacidad a la planta de resistir heladas y estrés térmico. Mejora la capacidad de intercambio y la suma de bases. Aumenta la disponibilidad de nutrientes y los deja más tiempo disponibles, logrando con esto mejorar el aporte nutricional. ¿Cómo lo logra? Porque reduce la lixiviación del nitrógeno, fósforo, potasio. Mitiga estrés hídrico, refuerza la resistencia de las plantas en ambientes con poco oxígeno, inmoviliza metales pesados. En este punto me voy a explayar un poco porque en general los productores usan cobre para el control como fungicida. Ese cobre, claro, cae prácticamente en el árbol, pero bastante va cayendo al suelo y con el tiempo se va acumulando. Y sabemos que el cobre es un inhibidor de raíces. Así que tarde o temprano va a empezar a pasar la cuenta la acumulación de este cobre en el suelo. Y el aluminio en el sur, que es bien sabido el uso de la cal como neutralizador de aluminio, el ácido monosilícico es una alternativa. Mejora la absorción de potasio, aumenta la resistencia de las plantas a la salinidad, restaura los suelos degradados y mejora resistencia a la erosión. Cuando es aplicado con ecohumus o con ácidos húmicos, descompacta el suelo. Aplicado foliarmente, crea una microcapa de silicio, que la podemos ver acá, arriba a la izquierda, una microcapa de silicio que fortalece la cutícula y el tejido epidermal. Esta primera capa es una primera barrera mecánica contra ataques de hongos e insectos. Mejora la difracción de la luz, por lo tanto mejora fotosíntesis y ayuda a minimizar los efectos de los rayos UV. Mejora la disponibilidad de calcio y potasio, promueve crecimiento y lo otro importante es que el monosilícico ayuda a cicatrizar muy rápido las heridas. En este cuadro podemos ver una valla de uva de mesa que fue afectada por botritis. Como pueden ver, la herida cicatrizó y el hongo no siguió expandiéndose al resto de las vallas. Eso es en cuanto a la parte foliar del silicio. El otro producto que ponemos arriba, perdón, aquí tenemos el efecto de esta capa protectora que yo les mencionaba contra insectos masticadores, que a la derecha podemos ver en la primera fila aparatos bucales que fueron roídos con ácido monosilícico. Se desgastaron estas piezas. A la derecha serían las piezas sin el desgaste mencionado. O sea, pueden provocar cierto daño, pero un daño acotado. No como, por ejemplo, acá con un gusano barredor de caña, donde el daño es prácticamente total. En las cañas que tenemos abajo podemos ver que, claro, pudo hacer daño, pero al poco ya no pudo seguir alimentándose. Estas son fotografías a la derecha, fotografías con microscopio electrónico, de cómo afecta el silicio los
aparatos bucales de estos bichos. Les hablaba de que el ácido monosilícico neutraliza metales pesados. Nosotros hace años tuvimos la oportunidad de hacer un barrido completo en la fundición de ventanas, en el patio de escoria, donde cae todo lo que el exceso de la fundición, ¿ya? Y aquí podemos ver en el análisis de la cantidad de aluminio antes de aplicar y después de aplicar, en la fila 2. CD ventana significa Codelco ventanas muestra 1, Codelco ventanas muestra 2. En el caso del aluminio, de 1,22 lo rebajó a 0,7. El calcio de 25,7 lo subió a 3,37. El cobre de 70 lo bajó a 49. Y el potasio de 6,63 lo subió a 12,7. Esa fue una de las primeras validaciones de la capacidad del ácido monosilícico de encapsular metales. Aquí les muestro una experiencia en suelo vegetal, en Osorno, donde podemos ver cómo mejoró la suma de bases, disminuyó la concentración del aluminio intercambiable, mejoró la CICE y redujo drásticamente la saturación de aluminio. Son dos pruebas que coinciden en sus resultados, demostrando que efectivamente el ácido monosilícico tiene esta capacidad de inmovilizar metales pesados. El segundo producto que ponemos arriba de la mesa es un bioestimulante, el Comcat. El Comcat es desarrollado por Agraforum, empresa alemana, lleva más de 20 años en el mercado. Es un bioestimulante en base a brazilosteroides, tiene 4 cepas o 4 trazas de brazilosteroides. ¿Qué es lo que hace esto en los cultivos? Se aplica al inicio de cada etapa fenológica, flotación, cuaja y crecimiento de fruto. Lo que hace es darle un impulso equilibrado a toda la fisiología del cultivo. Promueve crecimiento radicular, velocidad de respiración, contenido de clorofila. Esto es fácilmente observable de hojas con aplicación de Comcat y sin aplicación de Comcat. El verde es mucho más intenso. Promueve floración, fotosíntesis, vigor de la planta, trasloca más rápidamente las azúcares. Por lo tanto, la planta tiene más energía para desarrollar sus funciones fisiológicas. Es un equilibrio completo. El tercer producto que ponemos arriba de la mesa es Litovit, que es un carbonato de calcio cuya particularidad es el grado de molienda que tiene sus partículas. Prácticamente el 100% está bajo 32 micrones. Está compuesto de micronutrientes como fierro, cobre, manganeso y zinc. ¿Cómo funciona esto? Para efectuar la fotosíntesis se requiere de CO2, pero hasta la llegada del Litovit no teníamos cómo fertilizar CO2. ¿Ya? ¿Cómo funciona este producto? Tiene dos formas de actuar. El tamaño de la partícula le permite entrar por los estomas. Ese es uno. Y la segunda es una relación de equilibrio termodinámico que se produce entre el día y la noche por la misma función que cumplen las hojas. La forma número uno, la partícula de Litovit entra a la cavidad estomática y con el pH y la humedad que hay, hace que esta partícula empiece a generar CO2. De tal forma que si la hoja la cierra estomas por calor o por exceso de viento, la hoja no deja de trabajar, sigue teniendo los elementos para seguir fotosintetizando. Esto es especialmente importante cuando ya en noviembre o fines de octubre las temperaturas llegan a 30 grados.
Recordemos que esos 30 grados se miden a la sombra y a 1,5 metros de altura, de tal forma que a pleno sol deben haber por lo menos 40 grados, lo que hace que gran parte de la canopia esté cerrada y el árbol no esté trabajando, sino que esté soportando, aguantando este estrés térmico. Con Litovit sigue funcionando, no al 100%, pero sigue funcionando. La segunda forma es esta ecuación termodinámica que, como decíamos, en el día, por la humedad, genera el CO2 y lo importante es ver qué sucede durante la noche. Durante la noche no hay fotosíntesis y las plantas emiten dióxido de carbono. Este dióxido reacciona con el agua y con los carbonatos, transformándolo como una esponja de CO2, que cuando vuelve a fotosintetizar la planta, vuelve a soltar el CO2 acumulado durante la noche y se transforma en un círculo virtuoso. Durante el día entrega CO2 y durante la noche recoge lo que la planta emite para entregarlo durante el día. Entonces, aquí ya podemos ver cómo hay sinergia entre Sumsil y Lidovit. Sumsil mejora la difracción de la luz, disminuye el efecto de los UV, con una mayor dosis de CO2 mejoramos fotosíntesis. Los alemanes han determinado que la aplicación de Litovit aumenta en un 22% la intensidad de fotosíntesis, lo que genera que la planta trabaje mucho mejor. ¿Ya? El otro producto que ponemos sobre la mesa es un biofertilizante, Ecofungi, con el cual repoblamos la rizósfera en el suelo. ¿Ya? Ecofungi tiene 7 cepas de endomicorrizas, que aquí arriba se detallan, 5 de ectomicorrizas, 7 de bacillus, 2 de paenibacillus, 2 de pseudomonas, 2 de streptomyces y 2 de trichoderma. ¿Qué estamos haciendo con esto? Dijimos que el Sumsil potencia la actividad de la rizósfera. Con esto estamos repoblando de bacterias el suelo, le estamos dando acceso a micorrizas, que son hongos que se adhieren a la raíz y que entran en simbiosis con esta. Lo que exuda la raíz es alimento para la micorriza y viceversa. Son muchísimo más delgadas que las raíces naturales, por lo tanto pueden entrar por intersticios donde la raíz natural no entra, con lo cual tenemos acceso, por lo cual generamos un bulbo radicular 50 o 100 veces el doble más que uno natural, con lo cual tenemos acceso a más nutrientes y más agua. Otro biofertilizante que acompañamos es el Ecoflora. Este tiene la misma base que el Ecofungi, pero no tiene micorriza. Generalmente se recomienda una aplicación de Ecofungi al inicio de la actividad radicular y a los 20 días reforzar con 1 kilo de Ecoflora en la temporada. Bueno, con este paquete de productos que se sinergizan entre sí, se han logrado aumentos de producción de un 25 a un 35%. Cuando los huertos están estresados o vienen decayendo, a veces es más el rango de producción que se obtiene porque hay más donde escarbar, digamos. ¿Ya? Si hay un huerto, tenemos casos de huertos que tenían muy bajas producciones y en la temporada se recuperaron prácticamente a producciones normales. Mejoran la calidad, aumenta la resistencia al estrés, sequías y heladas, como les mencionaba, y reducción de metales pesados. Ahora, esto es bibliografía, experiencia, pero creo que un testimonio puede reforzar y entender mejor lo que planteamos. Así que les voy a participar del testimonio de un productor que usó nuestra propuesta y él cuenta cuáles fueron sus resultados.
Con don Manuel Muñoz de Agrícola Lembanque, quien ha tenido la gentileza de compartirnos su experiencia con la validación del programa de productos CEPA. ¿Qué nos puede contar don Manuel? Bueno, primero contarle que un huerto plantado el 2007, por lo tanto 14 años de producción, de crecimiento, digamos, y en algún momento se nos empezó a venir abajo, digamos, por condiciones naturales quizás, como la salinidad, que nos atacó muy fuerte, hablando del 2019 para adelante, que se empezó a marcar mucho más. Y de ahí empezamos a ver que había muerte de dardo, muerte de ramilla, digamos, y bueno, llegué por otros medios, llegué a donde usted, digamos, ¿no? A través de un amigo. Y me recomendó esos productos sin conocerlos, llegamos a un acuerdo cómo trabajar y aquí estamos, digamos, ya con resultados bastante buenos, ¿no? Sobre todo en reposición de material nuevo, en cuanto a dardos que estaban prácticamente muertos o ramillas muertas incluso, y aplicamos el Sumsil, Regro, Comcat. el Comcat también. Entonces empezamos a ver que había buena respuesta a la rotación, ¿no? De hecho, en algún momento llegamos a pensar de limpiar un poco los árboles, digamos, a tijera, digamos, ¿no? Puedo decir que por suerte no lo hicimos, ¿no? Ya. Y tuvimos en esos dardos ya prácticamente muertos, que no estaban muertos al final, digamos, sino que faltaba algo que los activara, ¿ah? Y estos productos, digamos, produjo eso, digamos, o sea, llegamos a producir material nuevo, digamos, a cubrir un poco el árbol, lo cubrimos más vegetalmente, ¿no? Y por otro lado, mejoramos un poco también la producción, que eso es súper importante. Un registro de todo lo que trabajo por huerto, en los kilos por hectárea. Entonces, y este huerto tuvimos esta temporada versus la temporada anterior, que fue muy mala, y esta también, digamos, pero la temporada anterior, o sea, la temporada actual, digamos, 2021, este huerto superó al rendimiento del 2020. ¿Ah? Lo superó en 900 kilos por hectárea, y ahí tengo los registros, digamos, como para ¿En porcentaje cuánto incremento es? Eso es algo alrededor de, creo que fue, lo tengo escrito, no le aseguro bien, pero creo que fue alrededor del 35-40%. Ya. Entonces tengo los registros ahí que lo podemos ver, pero lo que más tranquilidad me da es que tuvimos una renovación del árbol, digamos. Eso es lo que más se rescata de todo esto, digamos. En cuanto a los calibres, tuvimos calibres, no tuve precalibres, digamos, de partida, o sea, manejamos calibres sobre 32 milímetros hacia arriba, digamos. ¿Y el llenado cómo es en tu? Y el llenado, no, también el llenado, digamos, o sea, nueces completamente llenas, nueces blancas, luego extra light, la mayoría, digamos, o sea, un huerto que, como digo, comparado al resto del campo donde no se aplicó, lo superó notoriamente, digamos. Bueno, eso era nuestra participación. Agradezco la atención que nos han dado y espero haber sido útil a los objetivos de nuestros productores de nogales. Muchas gracias, Alberto. Agradecemos la participación. Ahora vamos a dar la bienvenida a Matías Bianchini. Matías, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos empezando. Bien. Les recuerdo, voy a dejar en el chat el contacto de Alberto por si quieren acercarle alguna inquietud o alguna duda. Ahora lo vamos a poner en el chat general. Entonces, ahora sí, damos la bienvenida a Matías. Él va en la clase, en la tercera y última clase, él va a abordar el tema de control de estrés térmico y estrés hídrico para un alto rendimiento. ¿Es así, Matías? Así es, vamos a hablar hoy día y complementar un poco la presentación. Ya están viendo que compartimos pantalla. Así que partimos la presentación para hablar un poco de cómo influyen todos estos factores que son prácticamente complejos para el agricultor. Te pregunto, Fernando, ¿está compartiendo pantalla? ¿Se ve bien la Sí, presentación? sí, se ve y se escucha perfecto. Ya. Bueno, el control del estrés hídrico y térmico para un alto rendimiento del nogal en Chile
es el tema de hoy día, que es un tema crucial, ya que el cambio climático nos está pegando bastante fuerte y aparte es algo que está complicando cada día más a la agricultura, como mostraba en el video de la presentación de CEPA. Dentro de nuestra experiencia y específicamente en Nogales, los medios de contención para la sequía que hemos generado, primero son físicos, que fue parte de cómo podíamos manejar el agua en el suelo y qué pasaba con esto, porque al final la hacíamos más eficiente. Después una nutrición un poquito más específica para el estrés, como una segunda medida de contención y mejores sistemas de riego, que también algo, vamos a ver algo, la evolución del riego por goteo, los potenciadores de metabolismo, que en este caso nos ayudan en la genética y cómo la planta resiste estas condiciones ya que son, no son serias, no que ya son extremas, protectores de estrés térmico, bloqueadores solares externos, protectores osmóticos y nueva tecnología emergente, que es lo que viene. Antes de de las nuevas tecnologías emergentes, es lo que hemos podido estudiar, desarrollar y consolidar en estos últimos 10 años de bastante problema con la sequía y con el calentamiento global. Riego deficitario en nogales. ¿Por qué puse esa aspersor ahí? Porque es una expresión muy similar a lo que es regar un árbol que necesita mucha agua con, la verdad, bastante menos. Hoy día, para entrar en contexto, un poco la literatura nacional y lo que se ha estudiado en Chile y ha publicado en línea, en el boletín número 58 es un estudio donde muestra la realidad de la sequía, cómo ellos la estudiaron, la vieron, qué pudieron medir, para entrar y entender de qué se compone una sequía. Bueno, para entrar en números, vamos a hablar de los requerimientos de agua, metros cúbicos año para el cultivo del nogal en diferentes localidades de la zona central. Aquí tenemos una parte que es muy importante, metros cúbicos hectárea año, metros cúbicos hectárea mes y litros por segundo hectárea, que son tres parámetros muy relevantes que después los vamos a profundizar más adelante con la experiencia, a ver cómo hicimos aguantar las plantas, pero para redondear, fíjense aquí, en la zona La Ligua San Felipe, estamos hablando de 6.000 a 11.000 metros cúbicos. San Fernando Rengo, 7.000, 8.000. La Cruz, 6.000, influencia costera, Santiago 8.000, Buin 7.000. O sea, hay muchas estrategias que se han estado hablando y es bastante fuerte los últimos 4 años, que hablan de un 15, un 20, un 25% de protección contra la sequía. Pero esta protección es contra la evaluación de literatura de estos 10.000 metros cúbicos hectárea al año. Y aquí en línea nos está demostrando, con todo su estudio científico, publicado hace bastante años, que hay zonas que requieren menos de 10.000 metros cúbicos. Entonces, si los ensayos se hicieron en zonas, pongamos aquí con 1.000 metros cúbicos menos y todo eso, los resultados no son tan específicos, pero no importa, es para que vamos entrando en materia, porque tienen que recordar un poquito estos parámetros. También los metros cúbicos hectárea mes, aquí se dividen de forma lineal, lo cual nosotros lo cambiamos un poco a la estrategia de crecimiento de las nueces. Y los litros por segundo hectárea es un parámetro muy relevante para conocer la evolución del riego por goteo a un riego más eficiente. Aquí vamos a dar algunos tips más adelante. Coeficiente de cultivo. Aquí partimos en septiembre, 0,20. Esto no quiero hacer mucha referencia al coeficiente de cultivo por la sequía, pero sí quiero recordar que en la mayoría de los campos, de enero a abril, siguen regando de la misma manera.
y oscurecen las nueces. Me costó harto encontrar esta lámina, el mismo estudio de la circular 58, donde aquí pueden ver evidentemente que de febrero en adelante hay que bajarle el riego a los nogales, si no distorsionamos un poquito el color de las nueces. Solo para un pequeño recuerdo. Porque este coeficiente de cultivo es diferente en cada campo, en cada zona, tipo de suelo y condiciones de clima, si es valle costero, central, cordillera, va cambiando un poco. Conclusiones. Pudimos ver que se disminuía un 27% del agua sin afectar. O sea, podemos pasar de un 10.000 metros cúbicos a 7.000 y algo y no pasa nada. Conclusiones muy generales. Un déficit en la fase 1, 2 y 3 del orden de 47% podría afectar la diferenciación floral del año siguiente, que ese sí que es un punto muy relevante como información general. Entonces hoy día, para entrar realmente ver qué es un riego deficitario, aquí tenemos nuestra propia escala, ponemos un riego normal, 100% del riego, 10.000 metros cúbicos. Sequía baja, 8.500. Sequía moderada, 8.000 metros cúbicos. Hasta ahí hay mucha información y todo no es tan complejo. Pero el tema está aquí. Hoy día estamos apuntando y la tendencia en general con este cambio de clima es a una alta sequía y a una sequía extrema. O sea que los próximos años nos vamos a enfrentar muy duramente a escenarios de menos de un 35 a un 50% menos de agua o más. Y eso es lo que tenemos que aprender a gestionar, cómo enfrentar las situaciones, cómo ayudar a la planta dentro de su entorno por todas las vías para que pueda expresar su potencial productivo y podamos sacar las cosechas realmente adelante y no tengamos eh, problemas de venta o rentabilidad porque estas cosechas no se han podido vender. Entonces aquí vamos a entrar a hablar un poco de la experiencia en las zonas más áridas de Chile, que ya en los cursos anteriores hemos mostrado un poco, pero hoy día las conclusiones van a ser más interesantes. ¿Qué vamos a hablar ahora? Para ir por tema y por parte, para no enredarnos, pues son bastantes conceptos. Vamos a hablar de una nutrición específica para el estrés, potenciadores de metabolismo y la parte de manejo física del agua en el suelo. Ahí está. Esto era el año 2019, después del estallido social que nos echó a perder gran parte del estudio y la información. Cuando partimos montando esto explotó y no pudimos ver algunos parámetros porque todavía no teníamos instalado el software, pero no importa. En las dos láminas centrales, acá 9 de enero 2018 y 14 de enero 2018, podemos ver las imágenes con la retención del parámetro de agua a través de la plataforma satélite. No vamos a decir el nombre, da lo mismo. Y podíamos ver que entre 5 días entre riego y riego teníamos un muy buen enlace. Prácticamente no mostraba que hubiera un déficit hídrico y lo podíamos hacer aguantar. Aquí ya estábamos ocupando un retenedor de agua físico en el suelo. Era una de las pocas medidas contra la sequía. Pero al año siguiente se nos empezó a complicar bastante la cosa. Y ya pueden ver que entre el 9 de enero y el día que sigue, que es más o menos el mismo tramo de días, prácticamente el suelo se nos vació de agua. Y ahí empezamos a tener ya problemas complejos, sobre todo en esta fecha, que es la de mayor calor, mayor luminosidad, radiación y estrés en general para la planta. ¿Qué estaba pasando aquí? Estábamos regando prácticamente a menos del 50%, conviviendo en un bulbo de agua muy pequeño, como vemos acá,
Básicamente yo diría que estábamos regando del 100% las raíces que se habían adaptado a las 4 líneas por goteo de este campo. Básicamente estábamos regando un 35-40% las raíces del 100%, por lo cual, entre las teorías del riego por goteo y todo, la ecuación funcionaba bastante bien, pero teníamos 3 problemas muy relevantes. Conductividad eléctrica en este bulbo, que nos obligó a cambiar la forma de fertilizar y cuidar nuestro sistema radicular, disminuyendo sales. No teníamos agua para lavar suelo, que es un problema muy complejo si seguimos fertilizando con sales, como lo estamos haciendo ahora en la mayoría de los lados. Nos vamos a encontrar con grandes problemas porque este bulbo de riego, cuando se contrae, se produce una sequía osmótica de aquí y todas las sales que están en la rizósfera o por fuera del bulbo se meten a la zona donde están las raíces y prácticamente hacemos que la planta se consuma todas las sales que tenemos a raya, y ahí, a partir de todos los otros factores, tenemos un problema súper complejo. Se empiezan a quemar las hojas, empezamos a tener la misma visión de los nogales a la salida sur de Santiago a mediados de diciembre para adelante, que los últimos 3 años nos ha mostrado quemaduras bastante complejas por el factor sales, cloruro y sodio, que son parte de los 3 problemas. Era el agua que teníamos, así que el cómo la gestionamos y qué nos iba a entregar eso dependía mucho de cómo iba a funcionar nuestro campo para adelante y cómo lo íbamos a lograr hacer funcionar. Ahora podemos ver en la foto de la derecha, en este pequeño bulbo de riego, que era nuestro macetero artificial con este polímero retenedor de agua. Pudimos lograr, mediante estos consorcios para mejorar la vida en el suelo, el intercambio de nutrientes, protectores de raíces como el silicio, ver raíces activas, una planta cómoda, confortable, sin que estuviera botando fruta. Acá tenemos una foto prácticamente del día después del riego, del bulbo. Básicamente ocupa el suelo, pero de aquí para abajo tenemos suelo seco. O sea, eso es que no tenemos cero agua. Esta era la foto de la producción al 14 de febrero del 2019. Una planta, obviamente, acusándonos de problemas de agua fuertes a nivel foliar, pero con una producción pareja, nueces blancas, sin problemas de color interno, bien llenas, lo cual nos demuestra que la pudimos hacer aguantar de un año para otro. Aquí ya llevábamos 3 años entrando una sequía que se acrecentó por los próximos 5, y no vimos lo descrito por el INEA, que teníamos problemas de inducción de floración, problemas de mermas productivas por calidad de flores. Ya lo vamos a ir aclarando más adelante. Para entender cómo se movía esta agua en el suelo, si nos vemos este gráfico de arriba que dice el 60%, ese es el umbral de confort de las sondas de riego que teníamos instalado ahí para poder medir con una segunda vía cuánto era el estrés hídrico que estábamos enfrentándonos en este minuto. Y podemos ver que de el 10 de diciembre del 2019 para adelante, porque no lo pudimos echar a andar antes por el estallido social, ni siquiera íbamos, nunca nos pudimos acercar a este umbral. Siempre estuvimos a menos de la mitad, o sea, regando entre el 20, 25, 27%, en una zona bastante cómoda, con riegos más repetidos hasta fines de enero, que está aquí, y aquí se nos empezó a acabar el agua. Se empezaron a bajar los caudales de los canales, y acá prácticamente sobrevivimos con la capacidad de embalse que tiene el campo. Eso fue la frecuencia de riego y la demanda para una capacidad de campo con holgura,
que este gráfico, si hubiera estado diseñado por un riego bien hecho, debería haber estado entre el 60 y 85%, pero era el agua que había. Así que teníamos que medir hasta dónde podíamos hacer aguantar las plantas. Posterior a eso, tenemos este otro gráfico que nos entregaba esta plataforma, que el gráfico azul era la evapotranspiración potencial adaptada a la canopia de acuerdo a la imagen NDVI. La curva verde era la reposición ideal, o sea, en este umbral de aquí arriba, y el gráfico naranja o amarillo era el agua que tuvimos para aplicar. Y dentro de eso podemos ver que la eficiencia en los calibres de estas nueces fueron medianos a grandes, o sea, no tuvimos problemas de comercialización, cumplimos bien los objetivos de productivos y redujimos los problemas comerciales independiente del agua que teníamos, que es un factor muy relevante porque lo que tenemos que cuidar es la rentabilidad del campo. El rendimiento obviamente nos bajó un 55,6 porque el agua era extrema, pero si no hubiéramos tenido esto, prácticamente el rendimiento podría haber estado en un 47%, lo cual era una nuez que iba a tener un castigo en el precio de venta y probablemente ni siquiera la hubieran comprado, que es lo peor que nos podría pasar. Dentro de lo que podemos comparar como riesgos, dentro del contexto hídrico, comparando la temporada 2019 a la 2020, 2020 a 2021, y comparándola con la 2023 y 2024, que ha sido la peor sequía que hemos enfrentado en esta zona. Aquí podemos ver que en el llenado de estanque, ¿a qué nos referimos con eso? Julio, junio, agosto, como simulación de lluvia que pudimos meter aproximadamente 2.600 metros cúbicos por hectárea. Después, de acuerdo a los deshielos y a los caudales de los canales, en la etapa de crecimiento del fruto, del año 2019 al 20 pudimos andar en 3.476 metros cúbicos y el año 2021 en 2.420. O sea, se nos cayó bastante la disponibilidad de agua. O sea, pasamos de un menos 26% con 7.420 metros cúbicos de disponibilidad de agua a 6.013 metros cúbicos, que es prácticamente un 40% menos de riego. Este llenado de aceite y post cosecha es manejado por la capacidad de embalse que tiene el campo y su infraestructura, que es muy relevante para que este campo siga en producción y sea viable. Pero este año el escenario de acá, fines de diciembre, se nos acabó el agua en los canales. Miren, bajamos casi un 10%, yo creo que un poco más en la dotación de agua. Fue un año realmente extremo y muy caluroso. Dentro de esto, acá podemos ver qué pasó entre la temporada 2019 a la 2020 en los gráficos anteriores. Pudimos realizar un muy buen llenado de estanque. Fines de agosto con harta agua para asegurarnos, porque había disponibilidad libre. Inicio de la primavera y se empezó a bajar la dotación a rangos muy inferiores del 10, del 20%. Y es aquí donde empezamos a reforzar ya esta estrategia hídrica y empezamos a meter tecnología, potenciadores de metabolismo, hormonas de alto rendimiento, porque si el año pasado teníamos la disponibilidad de agua acá, este año se nos cayó bastante. Y en plena etapa de crecimiento de calibre, o sea, mucho más complejo porque estábamos perdiendo el valor de peso en fruta directamente. Otra de las herramientas para poder medir esto es la llamada bomba de Cholander, que nos indica, según los parámetros estándares de California, que podemos regar entre 6 y 7 bares negativos de diferencia de presión. La planta presenta un estrés y debemos regar, si nos metemos en este parámetro dentro de la toma de decisiones. Acá nosotros, en este campo, llegamos
con esta falta de agua entre riego y riego, a 10 bares hay zonas que se nos alargó un poco más, pudimos ver plantas creciendo sin problema hasta 16 bares de diferencia negativa de presión, y las dos hileras que dejamos sin ninguna tecnología constantemente pasaban de 10 bares a 20 y a lo mejor más porque no teníamos más escala para medir en la bomba de Cholander. Como un tercer punto para poder medir y ver a qué tipo de estrés o qué agresividad de estrés hídrico, aparte del térmico y todos los otros problemas de sales en el suelo, nos estábamos enfrentando y cómo lo manejábamos en un suelo donde teníamos un macetero artificial, raíces activas, y tuvimos que cambiar nuestro sistema de fertilización para bajar la tendencia de las sales y todos los problemas relacionados. Acá básicamente podemos ver el 2019 que tenemos un árbol lleno de nueces, brotes activos ya en diciembre, enero creciendo, disfrutando unos 35, 40 grados de temperatura, que aquí en la zona central los árboles se estresan. Allá no teníamos prácticamente ningún problema. Y con la mitad del agua. Para entender un poco esta retención mecánica, cómo funciona, también les muestro esta experiencia en un suelo franco arenoso de la zona central, donde podemos ver que la lateralidad de los bulbos, en un suelo prácticamente 75-80% de arena, casi se cruzan los bulbos de 4 litros hora, separados 90 centímetros. Acá podemos ver que con el sistema de las sondas que teníamos en este campo, los riegos prácticamente no entrábamos a la zona de estrés, volvíamos, o sea, pues tenemos disponibilidad de agua, canal, embalse, pozo, así que prácticamente zona de estrés por reposición de agua no había. Pero ¿qué estaba pasando? Que es un concepto que hay que manejarlo muy bien. ¿Qué pasa entre el enlace de un riego y riego? Aquí yo veo la sonda en el escritorio, hago una calicata, estoy regando perfecto. No tengo estrés, lleno estanque, no tengo estrés, o sea, de libro. Pero se me paran las plantas. No tengo crecimiento vegetativo y empiezan los problemas. Y es por esto, las texturas de suelo muchas veces no son capaces de retener la humedad aprovechable para que la planta, entre el enlace de un riego u otro, esté hídricamente confortable. Eso que hace referencia a un término que se llama el secado parcial de raíces. Si yo tengo un secado parcial de raíces de 24, 48 horas o más, ya la planta empieza a meter ácido abscísico y todos los problemas, y se me desencadena un problema hormonal que me frena los ápices de crecimiento, el crecimiento de la fruta, pero en mi sonda estoy regando de libro. Entonces es un concepto que hay que aprender a conocer con la sequía. Entonces, ¿qué hacemos para tener esa estabilidad y seguridad de agua entre riego y riego? Usamos este estabilizador en el suelo. Básicamente aquí entre riego y riego mantenemos el mismo gráfico que íbamos regando bien, pero no se nos seca el suelo. ¿Por qué? Porque esto, la planta cuando quiere sacar el agua del suelo, no la saca al 100% libre, le cuesta bastante y nos da esa holgura que es muy relevante para el desarrollo continuo y la calidad de la fruta. Acá podemos hacer una pequeña evaluación de calidad de qué es lo que fue del año 2016 a regar con toda la disponibilidad de agua que teníamos, 2017 igual, cómo se fueron comportando los calibres, porque esto es muy importante para el rendimiento de la fruta y para los kilos de cosecha del campo. Ya el 2018, que es este gráfico del medio, ya empezamos a tener problemas de sequía serios. Integrando tecnología, básicamente podemos ver que entre el 2017 y 2018 no hay gran diferencia. Si en el 36 más tenemos un poquito,
El 2019 lo podemos contener bastante bien, o sea, rangos de calibres muy parecidos, descarte bajo el 11%, que es muy bueno. Tenemos que recordar que Chile, bajo 32 milímetros, está entre el 25 y 30%, así que aquí hay un dato muy relevante. Y el 2020, que fue la sequía un poquito más compleja, y es más o menos la curva de calibres que nos acompaña hasta ahora, después la vamos a revisar más adelante, nos indica que la planta técnicamente, como la estamos compensando con este paquete de manejo de tecnología para poder resolver sus problemas de estrés salino, digo, hídrico, metabólico, de temperatura y de bastantes cosas más, nos está tolerando y está respondiendo a la estrategia que estamos haciendo, por lo cual la producción sigue siendo de calidad y rentable. Cuando hablamos de una nutrición específica para el estrés hídrico y térmico, no hablamos de nitrógeno, fósforo, de potasio y de las unidades de nitrógeno. Eso ya pongámoslo siglo XIX, para entrar un poco en materia. Aquí se trata de ver las formulaciones y acciones, qué cosas me aportan a esta matriz NPK que estoy ocupando en el campo, que ya está como parte nutricional un poco obsoleta, y hay que pensar en cosas que me hagan funcionar mejor las plantas. Tenemos ácidos húmicos y fúlvicos. Entre años 80 y 2000 fue el boom. Desarrollan el sistema radicular, asimilación de minerales. Está bien, son parte de la ayuda del sistema, pero a eso hay que agregar algo más consistente. ¿A dónde empezamos a entrar? En las hormonas, principalmente citoquininas, y dentro de las citoquininas está la zeatina y otra más que vamos a hablar ahora, que nos ayudan en conjunto con la glicina betaína a mantener funciones del sistema mejorado de la planta. Porque el desarrollo del sistema radicular, asimilación de minerales, bueno, está bien, lo podemos hacer de distintas vías, nos ayuda mucho a la absorción de nutrientes, pero tenemos que empezar a ver qué pasa por dentro de la planta para que resista estos golpes de calor. Y ahí está la zeatina, es una citoquinina de plantas del desierto, igual que la glicina betaína, que entre ellas se potencian en el desarrollo radicular, estimulan la productividad, mantienen la fotosíntesis más activa y son un antiestrés natural. ¿Y esto cómo funciona? La zeatina, molécula de origen natural, se sintetiza en las raíces, transportada por la savia bruta, se mueve para los ápices de crecimiento y activa distintas partes dentro de la planta y las raíces para que funcionen bien. La zeatina estimula división celular, crecimiento de fruto, es lo que necesito. Es una de las herramientas y también nos ayuda a ser más eficiente en la raíz. Aquí podemos ver la parte de la izquierda, una foto sin zeatina, y en la foto de la derecha una planta recargada con zeatina, ácido húmico, fúlvicos y algo de glicina betaína. O sea, una raíz nerviosa trabajando fuerte. La glicina betaína se saca principalmente o se sintetiza o se expresa mejor en las plantas desérticas. Entonces ya le estamos metiendo una protección extra a este árbol que no está acostumbrado a una condición desértica. Le estamos ayudando por otra citoquinina que es la glicina betaína. Dentro de los aminoácidos antiestrés más descritos, la más importante dentro del funcionamiento hídrico de la planta, tenemos la glicina betaína, de ahí prolina, taurina, sulfato, alamina, y hay bastantes más con la información de hoy día, los ácidos glutámicos y otras cosas más. Pero ¿qué nos importa saber de la glicina betaína para ir actuando en partes específicas?
Situaciones de estrés, falta de agua, exceso de salinidad, alta o baja temperatura, desequilibrios osmóticos, se nos deshidratan las células, paro de la fotosíntesis, se nos estresó la planta y con 40 grados o falta de agua o exceso de sales sin problemas de agua, es difícil echarla a andar. Entonces, esta tecnología es necesaria para tener un equilibrio osmótico dentro de la pared celular, dentro de las células, que nos permite que la planta trabaje equilibrada y confortable, que es lo más importante. O sea, es parte del sistema, se mete al cloroplasto, la hidrata la glicina betaína, echa a andar la producción de azúcares, equilibrio osmótico, entrada de agua, entrada de nutrientes, reactivo la planta o si ya la tengo protegida con glicina betaína, hago que ese proceso se amortigüe o sea muy poco lo que me va a afectar en mi cadena productiva. Después tenemos el control térmico con bloqueadores solares, que es necesario porque las plantas, ya acá podemos ver en la foto de la derecha que tenemos un daño consistente cuando se empiezan a agachar las ramas y nos cambia el ángulo de exposición al sol. Acá podemos ver primera aplicación ideal, fines de noviembre, cuando recién se empiezan a agachar las ramas, muy buena distribución de mojamiento en hojas y frutos, y eso nos va a permitir que cuando la planta o los tejidos se estén calentando, vamos, esto un día de enero que llegamos a 36 grados, esto estaba a 34,5, sin daño, sin bloqueador solar, estaba empezando el daño, como podemos ver aquí arriba, y acá ya la planta con el protector a 30,7. O sea, esto que nos permite mayores horas de trabajo, menos cierres de estoma, mejor llenado y mejor calidad de cáscara. Importante. Después tenemos el monitoreo aquí en enero. El 2022, que fue un año particularmente muy caluroso. Frutas ya con daño calentándose a 45 grados. Ahí empezamos con los problemas del ROS, de la oxidación por óxido de reducción, se nos inhibe la formación de la cáscara, las nueces se queman y partimos con el daño económico. Aquí, a pesar de tener el bloqueador solar, llegamos a 40 grados, por lo tanto, ese daño es menos y está amortiguado. El 31 de enero el escenario es peor, más calor, ya las frutas que tenían parte de daño en la textura, llegamos casi a los 50 grados, o sea, esa nuez se perdió, y acá con los protectores solares quedamos completamente protegidos. La fruta obviamente va a tomar temperatura porque es normal, pero no tenemos el daño físico ni fisiológico en la fruta. O sea, nos evitamos esto, inhibición de la cáscara por esta quemadura y el daño de la oxidación temprana por la oxidorreducción, porque el oxígeno nos quema distintas partes fisiológicas de la planta, que es una hidrólisis química enzimática, y ya prácticamente perdemos valor comercial. O sea, ahí ya tenemos un daño acumulado que si lo llevamos a fin de temporada, prácticamente termina en fruta que puede llegar incluso a 60 grados y ya es pérdida al 100%. Ahora, dentro de los bloqueadores solares es muy relevante hablar qué es un bloqueador solar. Hay distintos tipos, hay talcos, hay polvos, hay caolines de distinta calidad que hacen efecto reflectante y algunos tipos de calcio que son de primera línea. Los bloqueadores solares importantes son los de segunda o tercera generación, que son los que traen ácidos grasos, terpenos y terpenoides. Pueden ser ácidos grasos en conjunto con caolín, que es más eficiente para la reflexión y la toma de temperatura tardía de la superficie de las nueces, o con ácidos grasos transparentes,
que al final cumplen la misma función, y los otros que tienen terpenoides y terpenoides junto a esta tecnología y traen un filtro solar son un poco más eficientes. Pero cuando queremos protegernos de estos estrés, por esta vía tenemos que ocupar protectores solares de segunda y tercera generación. Los blancos prácticamente son buenos, pero en enero empiezan a fallar y cuando fallan ya no tenemos vuelta atrás. Así que se nos quema la fruta y perdimos las horas de tractor y aplicación. Acá podemos ver protectores solares de tercera generación en base a caolina funcionando bien, con fruta y hojas activas, sin daño, y una planta contenta. ¿Qué pasó este año? El año con menos agua. Yo creo que este ha sido el año más complejo, la última temporada agrícola, entre agua y estrés térmico. Logramos mantener el potencial. O sea, aquí me refiero a que a pesar de que partimos del 2019 con problemas de agua, tenemos flores de 2, de 3, de 2. O sea, nuestro trabajo metabólico no ha afectado el potencial productivo del campo. Acá para ir viendo un poco qué pasó en este campo, tenemos una foto de octubre 2023, una planta con bastante carga. El 20 de noviembre del mismo año, crecimiento activo, la fruta creciendo, una planta que se ve confortable. En enero, formando cáscara, llenando con crecimientos activos. Y en marzo o abril a la cosecha, totalmente deshidratada, porque claramente estamos con un riego al límite, pelones deshidratados, pero una fruta relativamente bien llena, color aceptable a la falta de agua. Esto es otro ejemplo de una temporada siguiente. Como terminamos la cosecha, podemos ver un árbol relativamente cómodo, confortable dentro de la gravedad de la sequía, pero si no hubiéramos tenido todas estas medidas de protección, el árbol estaría seco. Buenos desarrollos de renovación de madera en la gran mayoría de los árboles, buena calidad de material productivo. Y aquí hay una diferencia importante. De acá hasta acá es unos 2-3 centímetros del crecimiento del año anterior. Y este año que tuvimos menos agua, crecimos el doble, porque le hicimos algunos cambios al programa para potenciarlo con tecnología de última punta disponible el año pasado, y la planta sigue reaccionando a estas medidas extraordinarias de protección para trabajar en ambientes con problemas. ¿Qué pasó con las calidades en 2024? Que es un punto relevante, porque aquí podemos medir la rentabilidad o la eficiencia de un programa u otro, porque evaluarlo con teorías de crecimientos de brote y distintas cosas es bueno, pero yo prefiero evaluarlo en la rentabilidad y calidad de la fruta, que es lo que a los agricultores les importa, y a los exportadores les importa comprar fruta de calidad, y para eso tenemos que trabajar. Acá podemos ver la curva de calibre, una estimación a nivel nacional. No, esta es la curva de calibres del campo, donde me equivoqué. Tenemos un llenado pulpa un 56,6%, que no es malo. Podría haber sido un poquito mejor, pero este año ha habido ser en Chile con menos del 56%, con mucha más agua disponible que el 50% o menos del agua. Tenemos calibres 36 más de un 18%, 34, 36 de un 33, 32, 34 de un 28, 30, 32 de un 14. O sea, que es parte importante que menos 30, para el mercado europeo tenemos un 5% de descarte, un poquito menos, que es relevante. Otras muestras que hemos visto con problemas similares, sin meter esta tecnología, podemos ver que el 80% está bajo 32 milímetros, lo cual es un problema económico y de venta de frutas relevante, por lo cual acá podemos comprobar que
pese a todos los problemas, se invirtió de forma adecuada, con recursos para contener la sequía y la planta lo asimiló y lo usó bien. Este en el caso de una Chandler de la misma agrícola, que me sorprendió, pero la verdad cuando vi los análisis de calidad no lo creía y lo repetimos. Y lo repitieron 2 o 3 exportadoras también para tener una mano imparcial y fue un poco lo mismo. O sea, yo con la poca agua que se regó esta Chandler dije rendimiento, ya viendo que en Chile hubo bastantes productores bajo el 47%, y dije aquí un 43% llenado y podemos cruzar los dedos que se haga la cáscara de madera como corresponde. La verdad que no pasó, me sorprendió bastante, un 50,7% llenado, una curva de calibre bastante decente, calibre mediano grande, que yo tampoco me lo esperaba porque no se veía en la planta. Poco descarte para regar con menos de 5.000 metros cúbicos de agua. Hay campos que riegan con 10.000 metros cúbicos de agua y en la curva de calibres no pasa el 34%, por lo cual aquí nos demuestra que la tecnología, cuando la usamos adecuadamente y en los momentos que la planta lo necesita, sí funciona. Tenemos el control del estrés térmico en la producción del nogal. Ya lo solucionamos con lo que hablamos antes. Otro factor que mucha gente toma poco en cuenta es la humedad relativa del aire. Cómo la atmósfera nos está presionando para sacarle agua a la planta. Las oscilaciones térmicas y la radiación para la fotosíntesis. Son 3 factores muy relevantes que hay que tomarlos bastante más en cuenta que a la ligera como se toman, porque no es lo mismo tener un ambiente costero con un 50, un 45% de humedad relativa a trabajar en ambientes con un 10, un 15, un 20, que es el Valle Central. La planta no está preparada para estas condiciones y la tenemos que ayudar. Dentro de eso están los potenciadores de metabolismo. O sea, quiero que eso, yo a mi planta le meto una tecnología más alta para que pueda soportar, aparte de todas las condiciones problemáticas que ya hablamos de salinidad, exceso de temperatura, viento, baja de agua. Ahora se nos acaba la humedad relativa del aire, se deshidrata más rápido. Tenemos exceso de radiación, yo he podido medir a más del doble la radiación que necesita la planta para hacer fotosíntesis, y eso es una fotosaturación, o sea, nuestro sistema también trabaja menos, y es un punto que hay que tomarlo bastante en cuenta. Para esto está la ayuda del silicio, el cual yo, por la eficiencia que se mostró anteriormente en la presentación, por su forma de acción, la manera de asimilarlo de la planta, que es la correcta, tiene un efecto rápido, notorio y es económicamente rentable. Y podemos, yo he sacado mis cuentas que podemos eh, aumentar un 20, un 23% el grosor de la pared celular, que eso es ponerle un chaleco antibala a la planta bastante importante. Y no solo en la pared celular, sino que también en los haces vasculares para protección de hongos, también en las raíces para reforzar esta falta de agua. Entonces tengo una planta que me puse una defensa física muy, muy relevante dentro de otros efectos que también es aumentar el azúcar y la estabilidad de los cloroplastos. Acá no podemos ver nada. Estamos sacando conclusiones porque gracias a la pandemia nos cerraron el laboratorio, uno de los pocos que tenía barrido electrónico en Chile. Estábamos empezando a evaluar el efecto del silicio en el grosor, tamaño y comportamiento de los estomas. Esta es la primera serie después de la aplicación de 1 litro, que podemos sacar básicamente algunas pequeñas conclusiones. Que tenemos estomas más reforzados de diámetro reducido, de acuerdo a la investigación de Vladimir Matichenkov, este científico ruso, que ya conoce el silicio por más de 50 años,
El silicio se ocupa en la agricultura desde 1800, entonces ya por lo menos a nivel académico 50 años es poco, es como una semana. Ahora, ¿qué nos dijo sobre estas fotos? Claro, nos confirmó un poco que la planta, antes de hacer la aplicación de Sumsil, sacó y generó mayor acumulación de silicio en esta parte externa, que es el mecanismo que abre y cierra, lo reforzó, y eso hace que también la planta bote menos agua. O sea, ya tenemos consolidado el engrosamiento de paredes celulares. Aquí también se nos va ayudando a recubrir un poquito más arriba, pero gracias al COVID hasta ahí nomás llegamos y para la próxima tendremos probablemente más información, pero de que funciona, funciona y lo podemos ver acá. Próximamente tendremos más imágenes o series de imágenes en este barrido electrónico que también todavía no había llegado la tecnología para medir la mineralización de los tejidos, que ya está disponible, parece, y esperamos que lo podamos contratar próximamente. Dentro de esto ya todo lo que hemos hablado ha sido protección antiestrés. Mejoramos metabolismo paredes celulares, mejoramos clorofila, resistencia a los golpes de calor. Tenemos, y ahora que nos falta, ponerle el acelerador a la planta. O sea, tenemos que darle velocidad al metabolismo, porque la planta tiene que funcionar más rápido. Ya le solucionamos los problemas del agua, le solucionamos los problemas en parte de los vasos vasculares, se los ultra reforzamos con silicio, con Sumsil, que es la mejor formulación para la asimilación de los tejidos agrícolas por ser un silicio puro y que la planta lo reconoce y lo absorbe de inmediato, y eso se ha demostrado, por lo menos mi experiencia en los últimos 10 años he probado varios y es el que me ha dado resultado y con resultados, con números concretos, no con ensayos de una temporada midiendo brotes por ahí que poco aportan. Ahora ya nos metimos en la parte de la generación de energía. Los brasinoesteroides ya sabemos un poco que es la hormona que está arriba de todas las citoquininas, auxinas, giberalinas, las ordena y las hace más eficientes. Pero también tiene unos pasos bien interesantes este Comcat, que es un producto alemán. Como todo producto alemán, es muy bueno, como los Mercedes o mejor. Acá podemos ver que se entra por los poros, pasa por todo, se mete a las mitocondrias, al núcleo celular y ya se nos va empezando a potenciar el ADN o las reacciones eh, de generación de energía internas de la planta. Este es el ciclo de la fotosíntesis y de otras partes a nivel químico. Ahí tenemos la glicólisis, un poco ahí entre inglés y algunos números me pierdo un poco, pero esto es la planta sin nada. Cuando le ponemos esta tecnología alemana y le pisamos el acelerador a fondo a la planta, actuamos en la fotosíntesis, en la glicólisis, haciéndolo un 30% más eficiente. Esa eficiencia nos genera mayor expresión de la prolina, que es muy relevante en conjunto con la generación de NADPH, que es parte de la glutamina, energía de la planta, y otras expresiones que son en los metabolismos secundarios y las proteínas de protección, que nos expresan genes. Aquí ya nos empezamos a meter un poquito en la genética, en potenciar genes dormidos y que la planta funcione rápido. Entonces ya le pusimos el acelerador a un 30%, estamos con cierres de estomas y aquí es donde el Litovit de noviembre para adelante hasta febrero nos ayuda mucho en esta parte de los cierres de estomas, porque ya teníamos una parte que funcionaba espectacular, podríamos con los protectores solares prolongar
este trabajo por un par de horas más, pero igual vamos a llegar a 40 grados en algún minuto del día y es ahí es donde el LitoBit no nos frena la fotosíntesis, sigue generando CO2, aunque tengamos los estomas cerrados, como mostraba el gráfico alemán, en dos fases, o con un 23% más. ¿Qué es lo que es LitoBit? Carbonato de calcio. Pero no es cualquiera. O sea, no es que ustedes lleguen y apliquen un calcio flow y van a hacer lo mismo. Eso, si se lo cuentan, alguien no sirve. Esto es específico para generar, contener y regenerar CO2. Tiene un tamaño de partícula muy chica. El tamaño de la partícula permite la introducción incluso con los estomas prácticamente cerrados. Entra al espacio intercelular con el vapor de agua, el carbonato reacciona, libera su CO2 y ahí la planta le aumentamos el octanaje a la fotosíntesis y corregimos la deficiencia por los cierres de estomas. Y la reacción del equilibrio termodinámico es cuando la planta libera CO2 sin luz, es LitoBit lo guarda y lo vuelve a liberar al otro día. Para no enredarnos mucho, está un poco como interactúa en la parte de la fotosíntesis, pero lo importante es esto, que ya es la tecnología dura que ocupa Holanda, que sabemos que a niveles de invernadero y también manejo de cultivos forzados con CO2 es la Fórmula 1 de la agricultura y no tenemos cómo discutirlo. Con 450 ppm de CO2 en un cálculo aproximado, una planta se expresa en una cantidad de días de esta forma. Cuando le metemos estos 1270 ppm, simulando las sugerencias del LitoBit de aplicaciones, de 4 aplicaciones de 1 kilo o 2 por hectárea, dependiendo del grado de estrés térmico que tengamos, vamos a poder lograr algo similar. Un aumento de la producción en zonas donde están bloqueadas, mayor crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque generamos crecimiento en todo el fotoperiodo cuando tenemos estrés. Entonces, es una de las herramientas de cuando estamos llegando al estrés límite, empezamos a integrar LitoBit en noviembre. Comcat lo empezamos a usar de los 10 milímetros de fruta, igual que Sumsil, porque necesitamos en conjunto con las glicinas betaínas, con calcio, con todos los macro y microelementos, generar una planta y una conductividad hidráulica y haces vasculares y tejido reforzado desde el principio, preventivo al estrés. No hay muy pocas cosas y le va a salir el triple de caro echar a andar una planta estresada y no vale la pena. ¿Por qué? Porque como vemos en la primera clase, la generación de calibre es temprano, entre los 10 milímetros y los 35 milímetros de la fruta. Después ya es tarde y vamos a ganar poco. Y aquí es donde podemos aclarar de por qué el LitoBit no es un carbonato de calcio cualquiera, porque tiene un proceso patentado por estos alemanes que nos genera del carbonato de calcio como su materia prima, que no sé qué especificación más tendrá, tiene una activación que llega hasta tercera molécula, que es prácticamente nos deja las cadenas de carbono disponibles para que se las entregue a la planta o las absorbe y las vuelva a regenerar en su segundo ciclo de trabajo en la noche. Acá podemos ver cómo se comportaban los árboles en marzo 2019 y 2020 y cómo íbamos integrando la tecnología y nos iba pegando el estrés térmico y hídrico. O sea, marzo del 2019, árboles cómodos, marzo del 2020, 3.500 metros cúbicos menos de agua, ya nos empezaba a pegar un poquito en el estado de la planta. Marzo del 2021, ya nos fuimos a 6.000 metros cúbicos de agua o 5.000. Marzo del 2022, 5.000 y algo metros cúbicos para cerrar la temporada de esta etapa, de una planta que todavía la hacíamos aguantar bien con este paquete tecnológico de potenciadores de metabolismo, hormonas de alto rendimiento y manejo de agua en el suelo. Podemos llegar a la cosecha con pelones deshidratados,
Acá podemos ver marzo del 2023 y 2024. Se ven muy similares, pero aquí integramos una tecnología que viene más, que está recién llegando, que es la activación de los metabolismos del agua porina. ¿Qué es lo que es? Como activarle un poquito, prender el interruptor del ADN del agua para que tenga, sumado a todo lo anterior, un mejor tránsito hídrico y se nota, como lo vimos en los crecimientos de, los, de la madera hace un par de láminas atrás. Entonces, seguimos sumando eficiencia y de eso se trata, que la planta, pese a las condiciones que tengamos, la podamos adaptar, proteger y potenciar para que no baje su rendimiento. Ahora, si ustedes ven estas fotos y digan, este año fue un desastre, seguramente les va a salir pura fruta de una nuez. Y 19 de septiembre, calibrando la floración para el control de estrés de aborto con Retain, en este caso en particular, podemos ver impresionante, fotos de 4 flores, flores de 4 y una de yapa, aquí abajo en la foto del medio, que es una expresión genética muy fuerte que la planta es como que me sobrara energía pese a cómo termine aquí, con la lengua afuera y casi a puntico llegando a la cosecha. O sea, hay campos que con esta condición aquí en la zona central, más el daño de sales, tienen añerismos abismantes y el año pasado más de algunos se cayó más del 50%. Aquí no, incluso mejoramos la productividad. Y este año el potencial, hay una tendencia, una floración, yo creo que un 25-30% de estas flores de 3 y varias con una o dos flores extra, que es pura expresión genética y de confort de la planta. ¿Qué ha pasado en los monitoreos del aborto floral entre el 17 y el 21 de septiembre? Flores de 1, de 2, de 1. ¿Por qué? Porque estos últimos años, si no manejamos estas condiciones de sequía extrema o no potenciamos los metabolismos, nos pasa la cuenta en la floración, que también lo nombraba una de las segundas o terceras láminas de línea. Y ya hay una descripción científica también del problema. No es como me han dicho por ahí, una idea mía, sino que vamos uniendo información de un equipo técnico nacional científico muy respetado y eficiente con lo que se está expresando en las plantas a nivel de medición práctico y con rentabilidad económica en el campo. Aquí tenemos la brotación de estos árboles, que son los mismos que tenían esta expresión de floración. Podemos ver una brotación impecable, pareja, como que hubieran tenido todo el agua del mundo. Y ahora vemos cuando ya se nos empieza a complicar un poquito más el sistema, siempre hay tecnología disponible. El punto es cuánto rompo mis paradigmas como agricultor para seguir evolucionando en contra de estos problemas de clima que nos van a seguir acompañando. ¿Qué tengo aquí? Muy fácil, un gotero de 4 litros hora y un DRI. ¿Qué es eso? Riego subterráneo con bulbos inflados en profundidad. O sea, esto. Y el fabricante que creó este sistema en California nos podría decir que podríamos regar la mitad que el riego por gotero. O sea, para los próximos 10 años nos vamos a divertir un poquito con este análisis que estamos haciendo ahora, a ver si, como fue del año 2016 a la fecha, la ficción superó a la realidad y pudimos obtener igual o mejores resultados con 5.000 o menos metros cúbicos de agua y ahora vamos a ver qué pasa si podemos llegar a los 2.500. Yo lo veo posible. Y adicional a esto, tenemos próximos desafíos. Mejorar la eficiencia energética de la planta,
tenemos que seguir invirtiendo, mejorando nuestras técnicas, nuevas tecnologías que trabajan con el ADN de la planta, que es una tecnología chilena que se está desarrollando por los últimos 15 años y ya se está pasando al campo, que son los potenciadores de metabolismo 3.0, que es toda esta estrategia recargada, un equilibrio en la química del suelo que estamos muy al debe, estamos solo mirando lo que queremos ver y no viendo lo que nos está dando problemas. El uso de los consorcios de bacterias, tricodermas, micorrizas, solubilizadores de fósforo, nitrógeno, es parte de la química del suelo que tenemos que mejorar, de un suelo vivo. El uso de las coberturas vegetales también hay que empezar a integrarlo y no mirarlo como que estamos cultivando con maleza porque se equivocan bastante. Y mayor integración de la agricultura de precisión. Yo creo que con esto vamos a poder seguir mejorando para los desafíos que tenemos para adelante.